hermanos. Dios me bendiga. Yo estoy grabando. Ok. Sí, aquí está grabando. Ok, hermano, la estuvimos viendo el día de ayer. Ya pasamos el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Estuvimos viendo desde el versículo 7 hasta el versículo 14, los convidados a las bodas, la parábola que nos enseña Jesucristo acerca de este asunto de los convidados a las bodas. Y él hablaba de esto porque cuando él fue invitado por un gobernante que era fariseo, según el versículo 1 del capítulo 14, fue convidado a comer en casa de este gobernante, y este gobernante y estos fariseos que estaban con él tenían la intención de buscar alguna falla en él en cuanto al incumplimiento de la ley para poder acusarle. Por eso dice el versículo 1 que le acechaban, o sea, buscaban el momento apropiado para acusarle y poder condenarle sobre cualquier asunto que él hiciera en contra de lo que era la ley o dijera en contra de la ley. Y en este caso, claro, él sana a un hombre que era hidrópico, ya hablamos de lo que era un hombre hidrópico, y se ve que era alguien que ellos mismos habían invitado, ¿verdad? Porque no todo el mundo podía entrar en casa de un gobernante que era fariseo, y menos cuando había una comida, una cena o en ese momento. O sea, tenían que ser personas que estuvieran convidadas. Por tanto, este hombre que estaba enfermo también fue convidado, y la intención era esa, porque ellos sabían que Jesús podía sanar. O sea, y lo extraño de todo esto es que los fariseos tenían esa convicción de que Jesús podía sanar a las personas, y le pusieron a este hombre enfrente precisamente por eso, para que lo sanara. Y como era un día sábado, ellos sabían que lo podían acusar de hacer una obra durante un día sábado, porque según el concepto que tenían ellos de la ley de Moisés, ninguna obra se podía hacer. Ellos no podían hacer ningún tipo de obra, que fue lo que pasó cuando él cura a la mujer que estaba encorvada en el capítulo 13, versículo 10 en adelante. La mujer que había estado encorvada durante 18 años, Jesús la sana también un día sábado, y es lo que dice el sumo sacerdote, o el que estaba en la sinagoga, el principal de la sinagoga, cuando le dice que hay 6 días en el cual se puede hacer las obras. Vengan para ser sanados esos 6 días, pero el séptimo día, el último día, el día de reposo, no pueden hacer ninguna obra. O sea, no veían el milagro, no veían la señal que hacía Jesús, no veían el amor de Dios, sino que veían simplemente la letra, la ley. Y eso simplemente buscaban era acusar a Jesús, era condenar a Jesús por lo que él hacía. Aquí vemos que Lucas continúa en el versículo 7, él intercala las historias. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa. Uno cuando lee esta historia de cómo escogían los primeros asientos en la mesa, uno se imagina las mesas que tenemos nosotros hoy en día, en este siglo XXI, donde hay una mesa con 6 sillas o 4 sillas o 8 sillas, y cada uno se sienta. Así, bueno, ¿cómo es eso que escogían las primeras sillas o las sillas principales en la mesa? En ese tiempo no era así, no era como tenemos hoy en día las mesas, sino era algo muy grande, era una mesa muy grande, pero baja, muy bajita, y la gente tendía a sentarse en el piso, sobre cojines o almohadas. Y había los sitios que eran los principales, sobre todo a la cabecera de la mesa, el que estaba en el centro, el más importante, que era el que invitaba a todos los demás a comer. Y después alrededor de él, los que eran más importantes, y al final, los que eran menos importantes en la mesa. ¿Qué hacían los fariseos? Los que estaban convidados a la comida, escogían los primeros asientos, escogían los más importantes, más cerca de lo que era el que los había convidado, que en este caso era el gobernante, que era fariseo, a esta comida o esta cena. Y Jesús, viendo eso, les refiere la parábola de las bodas, los convidados a las bodas, donde dice que cuando eres convidado a una boda, no te sientes de primero, no te sientes adelante, no te sientes en el lugar de privilegio, en primer lugar. ¿Por qué? Porque si hay alguien más importante que tú, que venga también a la misma boda, que también fue convidado a esa misma boda, de repente el esposo, ¿verdad? El que convidó, te puede decir a ti, vete para atrás porque se va a sentar aquí, entonces quedas
en vez de quedar exaltado, quedas humillado. ¿Por qué? Porque decía Jesús que es preferible que te sientes atrás y no adelante, no en los primeros asientos, para que si viene el novio, el esposo, te diga, pasa adelante, y entonces tendrás gloria, ¿verdad? Porque el que se exalta, decía Jesús, será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Y Jesús buscaba esta enseñanza para que entendiéramos de que nosotros tenemos que buscar ser enaltecidos, no por los hombres, no por este mundo, no por las personas que nos rodean, sino que debemos ser enaltecidos es por Dios, buscar eso. O sea, por eso veíamos también la parábola del fariseo y el publicano, cuando Jesús lo contó por allá, donde decía que uno fue justificado y el otro no. ¿Por qué? Porque el fariseo se justificaba a sí mismo, no se humillaba, mientras que el publicano se humillaba a sí mismo diciendo y orando y no era capaz ni siquiera de levantar el rostro al cielo, sino que tenía el rostro hacia abajo, diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Él se consideraba pecador, él mismo se humillaba y sabía quién era, reconocía su falta y por eso salió justificado, porque el que se humilla será enaltecido, mientras que el que se enaltece será humillado. Y es lo que Jesús estaba enseñando en esta parábola. O sea, que es más importante para el cristiano, para nosotros que somos hombres y mujeres de Dios, buscar siempre servir y no ser servidos. O sea, buscar siempre la manera de estar pendiente de los demás, de ponerse por debajo de los demás, siempre ver a los demás como superiores a ti y no tú como superior a los demás. Esa debe ser la actitud que debemos tener nosotros como cristianos, como personas que servimos a Dios, que queremos hacer la voluntad de Dios, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Siempre ver a los demás como superiores y no como inferiores, o no ver a nadie que sea inferior a ti, siempre como superior, y buscar servir a los demás. Dice el versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. O sea, no tiene nada de malo. O sea, no tiene nada de malo que tú invitas a tu familia a comer, que tú invitas a tus amigos a comer, eso no tiene nada de malo. El problema es qué estás buscando tú o qué estás esperando tú de esa invitación que estás haciendo. ¿De quién esperas tú la recompensa? ¿De quién quieres tú ser recompensado? O sea, ¿estás pensando solamente en las cosas materiales o estás pensando en las cosas espirituales? Por eso él dice, más cuando tú hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, ¿de quién buscamos nosotros la recompensa? No de los hombres. La recompensa no debe ser de los hombres. La alabanza no debe ser de los hombres, como decía Alejandro ayer. O sea, a veces nosotros como seres humanos nos encanta que nos alaben y nos digan qué bueno, qué buena persona eres, o qué buen predicador eres, o qué buen mensaje das, o qué buenos estudios das, o cómo haces las cosas correctamente. Eres una persona excelente. O sea, a nosotros nos encanta que nos alaben, pero realmente a nosotros no nos debe preocupar que los hombres nos alaben o no. A nosotros nos debe preocupar es que Dios nos alabe, que Dios sea el que nos alabe a nosotros, el que nos dé la recompensa. La recompensa no debe ser de los hombres, o no debemos buscar la recompensa de los hombres, sino que la recompensa debe ser de parte de Dios. Y es lo que debemos buscar. Por eso nuestra vida debe ser una vida que glorifique a Dios, porque la recompensa la buscamos es de Dios, no de los hombres. Pero el hombre le encanta que lo alaben, y por eso estos fariseos y estos principales y estos gobernantes que hacían estas cenas y que tenían prestigio ante la sociedad, les encantaba eso, ser alabados por los hombres, ser glorificados por los hombres, pero no buscaban la gloria de Dios. Al contrario, al contrario. El hecho de que hayan negado a Jesús y hayan buscado ponerle las trampas, acechándolo, ¿verdad? Significa que ellos no glorificaban a Dios, porque ellos sabían lo que Jesús hacía, ellos sabían el poder que tenía Jesús y sabían que ese poder no venía del mundo,
sino que venía de Dios, de parte de Dios. Tenían que identificarlo de esa manera, pero no lo aceptaban. Ellos no querían perder su prestigio ante el mundo. Y Jesús está diciendo, el problema no es el mundo, el problema no es buscar el prestigio del mundo. Hay que buscar es la gloria de Dios. O sea, que Dios sea el que te dé la recompensa, no el mundo, no buscar las recompensas del mundo, sino la recompensa de Dios. Porque al final el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que esperamos nosotros, permanecer para siempre al lado y en la presencia de Dios. ¿Comentarios? Bueno, Santiago 2, versículos 1 en adelante, hablaba de no hacer acepción de personas. Que no, bueno, por eso hablaba de los cojos. Lo que pasa es que los cojos, los mancos, los ciegos, son personas discriminadas por el mundo. Sobre todo las personas que tenían poder adquisitivo, como estos gobernantes, que tenían lujos, que tenían ciertas comodidades, ellos rechazaban y discriminaban a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los que estaban enfermos, ellos los desechaban. Pero, ¿por qué? Porque ellos no se veían al mismo nivel, a pesar de que eran personas que velaban y cuidaban que se cumpliera la voluntad de Dios o la ley de Dios, lo que era la ley que Dios había dado a Moisés en el Sinaí. Pero ellos no se preocupaban por esta gente. Pero sí buscaban la alabanza de los que eran como ellos, o los que tenían más o menos el mismo nivel de ellos, en cuanto a los bienes materiales, en cuanto al poder o al prestigio que podían tener ellos. Entonces Jesús decía, no, al contrario, o sea, no invites a ellos, invita a los que no te pueden agradecer, a los que no te pueden invitar a ti porque no tienen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cómo recompensarte, pero Dios sí te va a recompensar, porque te acordaste de esos pobres. Y es un mensaje también para nosotros como cristianos, no olvidarse de los pobres. Fue lo mismo que le dijo Pedro, Santiago y Jacob, Santiago y Juan a Pablo, que no se olvidara de los pobres. Y eso es así, o sea, no olvidarse de los pobres, no olvidarse de las personas que están necesitadas, de los que necesitan nuestra ayuda. Y en este caso son personas que tienen necesidad, los mancos, los cojos, los ciegos, los pobres, los que no se pueden sustentar solos, no pueden valerse por sí mismos, sino que necesitan la ayuda, sobre todo las viudas en las iglesias y las personas que no tienen los recursos necesarios para sustentarse. Entonces la iglesia tiene que tener siempre en cuenta a estos hermanos, a estas personas que tienen esa condición. Son los que necesitan de Dios y necesitan la ayuda de los hermanos. ¿Comentarios? ¿Aportaciones? ¿Aclaraciones? Si no, vamos a... Dígame. Y es interesante solamente el cuadro grande de entender cuando estamos leyendo a quién está hablando Jesús. ¿No? ¿A quién está hablando él cuando está haciendo esto? A los fariseos. Al principio del capítulo 14 vemos que está en casa de los fariseos. Entonces está en casa de gente que está en contra de él. ¿No? Y les va a hablar clarito, pero quizá no van a entender, ¿no? Pero de todos modos se les va a decir lo que está diciendo, lo que necesita hacer, ¿no? Pero esta gente obviamente está orgullosa, está buscando favor de los demás, está siempre buscando el beneficio para uno mismo. Y es interesante que todo lo que les va a decir aquí tiene que ver con eso, ¿no? Todo lo que va a decir aquí tiene que ver con no buscar eso, sino al contrario. Solo eso. Amén. ¿Alguien más? Si no, pasamos al versículo 15 hasta el versículo 24, que era lo que comentaba la hermana Alex. Los que se excusaron para no ir a la comida, a la cena. Ah, sí, aquí está. Vamos a leerlo, mi amado hermano. Versículo 15 al versículo 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado.
Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuse. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Entonces seguimos en la casa del gobernante fariseo, ¿verdad? Esta historia continúa dentro de la casa del gobernante fariseo, sentados a la mesa. Después que Jesús habla sobre la parábola de la fiesta de bodas, de que uno no debe exaltarse, enaltecerse, sino humillarse, que el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. Después dice que cuando hagas comida o cena o invites a alguien a comer a tu casa, no invites a los vecinos ricos, a tu familia, a tus amigos, sino que invita a los que no te puedan recompensar, porque esa gente que es tu vecino rico, tu familia, ellos sí te pueden recompensar. Entonces la recompensa vendrán de los hombres, mientras que tú tienes que buscar, no es la recompensa de los hombres, sino que tienes que buscar la recompensa de Dios, porque estos hombres que tienen problemas porque son pobres o no pueden caminar o tienen problemas de ceguera o cualquier tipo de enfermedad, son personas con necesidades y no te pueden recompensar, no te pueden recompensar. Pero Dios toma en cuenta tu misericordia y tu amor para con estas personas que tienen necesidad, porque como decía Santiago capítulo 2, versículo 1 en adelante, Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos. El hombre hace acepción de personas. El hombre rechaza al que no es igual a ti o al que considera que no es igual a ti, por lo menos en cuanto al estatus social, que era el caso de los fariseos, que es lo que estaba pasando. Pero Dios no. Dios toma en cuenta a todos, hasta los fariseos, porque Dios esperaba que ellos cambiaran su corazón. Él esperaba que ellos aceptaran a Jesús y lo reconocieran como el Mesías, aunque Dios sabía que no lo iban a hacer, por lo menos en su gran mayoría, la mayoría de ellos. Al contrario de no aceptarlo, lo buscaban la manera de condenarlo. Entonces Dios no hace excepción de personas. Y oyendo eso, alguien que estaba sentado a la mesa, oyendo esto, fíjate, oyendo esto, empieza el versículo 15, oyendo que lo que Jesús estaba hablando acerca de la cena o el banquete de bodas o la fiesta de bodas, y que cuando invites a alguien a comer, no invites a tus vecinos ricos, ni a tus familiares, ni a tus amigos, ¿verdad? Sino invita a los que no te pueden recompensar. Entonces le dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Yo no sé quién, o sea, aquí realmente no dice quién era la persona o quién fue la persona que dijo esto, pero debe haber sido alguien de los que estaban convidados por este gobernante que era fariseo y por tanto era también de ese mismo grupo, de ese mismo nivel, ¿verdad? Social que tenía este gobernante que era fariseo, porque en la casa de un gobernante no entraba cualquiera, no era cualquiera el que entraba a comer. Tenía que ser una persona que tuviera cierta condición social, ¿verdad? Un nivel social donde pudiera entrar a comer. Por tanto, de repente él dice esto por congraciarse con Jesús, por quedar bien con Jesús por lo que estaba diciendo sobre los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, que no te pueden recompensar y que busca la recompensa de Dios. Estaba pensando en el reino de Dios espiritual o estaban pensando en el reino de Dios material, estaban pensando en lo que Dios iba a establecer como el reino de Israel, como el reino de Dios. No se sabe lo que él estaba pensando, pero el caso es que él dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El que coma pan en el reino de Dios.
O sea, el que come pan en el reino de Dios es porque pertenece al reino de Dios. O sea, es porque está en el reino de Dios. Y eso lo que dijo el hombre es una cosa muy cierta. O sea, bienaventurado el que coma pan. Dios está preparando un banquete. Dios tiene un banquete preparado para todos los convidados, para que todos los convidados entren a ese banquete. Y todos los que estén ahí comiendo de ese banquete van a estar en el reino de Dios, porque son los únicos que pueden estar ahí, los que sean convidados al reino de Dios. Y todos los convidados son aquellos que Dios quiere que estén allá, ¿verdad? Porque los ha llamado y todo Dios nos ha llamado a todos para eso. Como decía Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Todos los hombres, todas las personas son convidadas a la cena o esta comida o este banquete que está preparando Dios. Dime, Fidel. Hermano, una pregunta. Eso tiene mucho que ver con lo que es la parte del capítulo 5 de Mateo, verso 3. Cuando él también, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, para tener aquí, una asociación sobre esto, basándonos en que de quiénes son los pobres acá que habla. No es lo mismo ese capítulo a ese otro. ¿tú te refieres a los pobres del que habla el versículo 13 del capítulo 14? Ajá. Cuando haga banquete llama a los pobres, a los mancos. pero, ok, ese banquete es un banquete, porque aquí habla de los pobres en espíritu. Ese es O sea, Mateo. la bienaventuranza. Cuando habla de los pobres en espíritu, y aquí habla de los pobres, ¿será en qué? No, aquí son pobres materialmente. No, aquí son pobres materialmente. No tienen para comer. Aquí no. Aquí en el capítulo 5 no. En el capítulo 5 habla de pobres en espíritu. Aquí no dice pobres en espíritu. Aquí son los que están fuera. ¿Perdón? No habían escuchado la palabra. Bueno, aquí no lo dice. Pero él está refiriendo a la historia no porque las personas sean pobres, han escuchado la palabra o no la han escuchado. Es personas que tienen necesidades y que no te pueden recompensar. O sea, tú cuando ayudas a alguien, tú ayudas a alguien no porque escuchó la palabra o porque es cristiano. Tú ayudas a alguien porque tiene necesidad. Ahora, esa persona a la que tú ayudas te puede recompensar. No te puede. Ya después no te puede recompensar porque no tiene cómo recompensarte. Pero ¿de quién buscas tú la recompensa? ¿Quién esperas tú que te recompense a ti? No es a la persona que tú ayudaste. Es Dios. Tú esperas la recompensa de Dios y es lo que Jesús está enseñando. O sea, no esperes que sean los hombres los que te recompensen. No busques la recompensa y la alabanza en el mundo. Busca la recompensa y la alabanza de Dios. O sea, busca la recompensa de Dios. Pero hay que buscar también la recompensa a Dios. O sea, eso es otra cosa, la recompensa a Dios. Porque hemos visto mucho en las congregaciones que hay, y fuera de las congregaciones, que hay gente que o sea, vemos la necesidad física. ¿Y qué le hacemos? Bueno, con esto hacemos un preámbulo y predicamos la necesidad espiritual. Pero claro, estas personas, por supuesto, ven la necesidad física nada más, no contemplan la bendición de Dios, que a través de instrumentos como uno, como otro, como aquello, puedan ayudarle y no aceptan a Dios. No aceptan. Es que en el caso nuestro, fíjense en el caso de la iglesia, nosotros, siglo XXI. Si tú ves una familia que está pasando hambre, ¿qué le llevas tú? ¿El evangelio o comida? No, comida. Comida con el evangelio. Comida, porque necesita comer. Y después que están saciados, que ya el hambre, se saciaron el hambre, ¿qué le lleva después? El evangelio. Pero primero le llevas comida. O sea, no les ha llevado el evangelio porque dice, bueno, ¿y la comida? No, estamos claros, pero tienes que primero mostrar lo que queremos ver, como estamos hablando del resultado,
el resultado de la situación que puede obtener una persona que se ayuda, una persona que se le da, por lo menos el hambriento, se sacia con comida física y después dice, no, yo no quiero la comida espiritual. Bueno, que eso Okay, puede ser. nosotros no estamos diciendo que recompense a nosotros, sino recompensa a Dios. O sea, dale gracias a Dios por esto. Hermano, Eso es lo que yo quiero, lo que te quiero dar a entender. Muchas personas, No, yo entiendo. muchas personas, no, sí, muchas personas pasan eso. Dígame, hermano Iván. fíjese que, hermano, si vemos en el 15, como parece que hay una, para a qué se refiere el tema, dice, el que exclama, porque creo que él está futurizando, qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios. O sea, como que lo hace porque está en signos de admiración, lo hace como gritado. Eso sería la expresión, porque aparece ahí. Entonces, parece que pudiéramos ver nosotros cómo pudiéramos ver la inmensa gracia de Dios a los que reciben por medio del evangelio, el llamado, a la voz del Cordero, como dice Apocalipsis 19:9. Y el ángel él me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de la voz del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, en el tiempo Jesús expresa ahí en Mateo 22:14 que van a ser pocos los escogidos, ¿verdad? Entonces, parece que habla de la cena, ahí especialmente en el versículo 15, estaba, entonces ahí hace la expresión, esta persona que está ahí. Entonces, desde ahí empieza a relatar la historia, y empieza que preparó una boda, y envió siervos, y empezaron a dar la excusa, ¿verdad? Como normalmente vamos a encontrar la gente ahorita. Comprar, no tengo tiempo. Allá le decían que tenían bueyes, otras situaciones, ¿verdad? Pero en este tiempo, otros días voy a casarme, y como que parece que las mismas excusas son las que se puede ver cuando se predica el evangelio. Entonces, pero sí, se está haciendo que participes de un banquete. Y el único camino que para llegar a ese banquete es el evangelio. O sea, porque mucha gente ahí en la parábola desprecian, con las excusas, desprecian ir a este momento, y es como normal, pues, porque la gente, para que entre tenga este concepto, le cuesta a la gente, ¿verdad? Pero también ahí está la invitación que lo manda a los lisiados, a los que como que no tienen esperanza, entonces para que ellos hagan la invitación. Entonces, puede ver que claramente es como está hablando de ese tiempo como de un futuro, porque el reino prácticamente se establece en el año 33, o sea, faltaba para participar del reino. Yo lo bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano. Marlene va a decir algo. Yo veo que este versículo de donde dice dichosos, cuando el hombre dice dichosos los que participan en el banquete del reino de Jesús, y después Jesús habla sobre un hombre que hace una cena, invita a personas, pero esas personas a quien inicialmente había invitado no asisten porque ponen muchas excusas. En Mateo 8, cuando Jesús cura a un criado de un capitán romano, Jesús le dice así, quedó admirado por la fe de ese capitán, y dice, les aseguro que disculpen, que les aseguro que no encontraba a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Jacob, Isaac en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados en la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación.
Aquí yo creo que Cristo se quiere referir a esas personas, a los judíos en sí, y los fariseos, que eran realmente el pueblo de Dios, que inicialmente eran los invitados a ese banquete, no quisieron participar. ¿Y es quien entra a ese banquete? Es correcto. Los gentiles, los Exactamente. que no eran inicialmente invitados y parte del pueblo de Dios. Entonces, gracias, hermanita. La hermanita Marlene, siempre muy acertada. No, bueno, no sé, me parece que relacionado más o menos. Entonces este hombre, bienaventurado, le dice a Jesús, sentado a la mesa, delante de todo lo que era el gobernante, los fariseos, todas esas personas que estaban ahí comiendo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ellos querían estar en el reino de Dios, o sea, todos, tanto los fariseos, los gobernantes, todos los que eran judíos, los israelitas querían estar en el reino de Dios. El problema es que no estaban aceptando la invitación, como dijo Marlene. Dice entonces, por eso Jesús le da esta parábola, o esta enseñanza, o esta historia. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Fíjense que dice a muchos, convidó a muchos. Pero ¿cuántas personas se excusaron? 3. Entonces, ¿eran muchos o eran 3? Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús? Dice, ¿quién era la primera persona? Dice que a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. ¿Quién es el siervo que fue a decirle a los convidados que ya todo estaba preparado? Jesús, Cristo era el siervo. El Padre envía a Jesús para que anuncie que ya todo está preparado para la gran cena del Señor. ¿A quién se lo está anunciando? A los judíos, ¿verdad? Al pueblo de Israel. ¿A quién fue enviado Jesús primeramente? Fíjese Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, cuando Jesús se encuentra con la mujer cananea, que tenía un problema con su hijo, que su hijo su hija estaba gravemente atormentada por un demonio y quería que Jesús la sanara, y Jesús no la tomaba en cuenta. Pero Jesús no le respondió palabra. Fíjate, no le respondió palabra a ella, que andaba detrás de él rogándole. Entonces, acercándose a su discípulo, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién tenía Jesús primero demostrar quién era? O sea, ¿quién eran los primeros que tenían que aceptar a Jesús y recibirlo como el Mesías? Era el pueblo de Israel. El primero tenía que predicar. Es más, la iglesia comienza con Israel, con el pueblo judío, allá en Hechos capítulo 2, cuando se predica por primera vez el evangelio en la fiesta de Pentecostés. O sea que el evangelio era primeramente para los judíos, el mensaje era primeramente para los judíos. Jesús siempre se movió entre Galilea y Judea, siempre con el pueblo de Israel. Él nunca salía, pocas veces se presentó ante personas gentiles, ante gentiles, como fue el caso del endemoniado gadareno, pero muy pocas veces. Pero siempre se movía entre el pueblo, lo que era el pueblo de Israel, siempre, entre Galilea y Judea. Él siempre fue enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. O sea que Jesús viene siendo este siervo que envía el padre de familia que preparó la cena para decirle a los convidados, está lista la comida. Ya está listo, está todo listo. Y todos a una comenzaron a excusarse. Dice todos. ¿Cuántos eran? Muchos, según lo que dice el versículo 16, eran muchos. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Son 3 personas que pusieron excusas. La primera, y eso tiene que ver con las excusas que ponemos nosotros cuando nos hablan de Dios, y eran las mismas excusas que ponían los fariseos, el pueblo que era de Dios, el pueblo que defendía la fe de Dios, la ley de Moisés, las profecías que fueron escritas y que hablaban del Mesías, eran los defensores, ponían estas mismas excusas. ¿Y cuáles eran las excusas? La primera excusa era
que he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Qué significa he comprado una hacienda? Tiene que ver con los bienes materiales, con lo que el mundo te está ofreciendo. Los bienes materiales nos atraen. ¿Qué era más importante para este hombre? Era la cena de este hombre que lo había invitado, este hombre que había invitado a la gran cena, o era la hacienda. Para él las posesiones materiales eran más importantes que esta invitación, este hombre que había sido convidado a esta cena. Para él las posesiones materiales eran más importantes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. ¿Para qué eran las yuntas de bueyes? Eran para arar. ¿Qué iba a hacer él? Iba a trabajar. Iba a probar las yuntas de bueyes. Iba a trabajar. O sea, que el trabajo, las obligaciones, el buscar el sustento, el dinero, buscar las cosas de este mundo, también nos distraen y nos apartan de lo más importante, que era la invitación que hizo este hombre a la gran cena. O sea, el trabajo, las cosas que nos ocupan en este mundo, nos distraen y siempre las ponemos en primer lugar antes que lo que es más importante, que es la invitación que nos hace Dios en este caso para esa gran cena. Y el otro, acabo de casarme. La esposa, la familia, ¿verdad? También nos llama. La familia también nos aparta de lo que es lo más importante, que es la gran cena que el Señor nos ha llamado a participar. Jesús entonces pone 3 ejemplos de las cosas que nos pueden separar del llamado de Dios, que es las posesiones materiales, las cosas del mundo, nuestro trabajo y las obligaciones que podamos tener y la propia familia que nos puede apartar también. Por eso aquí cuando vayamos a ver el versículo 26 de este mismo capítulo, dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Habla de aborrecer padre, madre, mujer, hijo, y eso lo vamos a explicar más adelante, pero el caso es que la familia puede distraernos también y podemos tomar en primer lugar a nuestra familia antes que lo más importante y poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Ellos estaban tomando en cuenta cosas que no eran necesarias y estaban distrayendo su atención de lo que era realmente importante, que era hacer la voluntad de Dios. Vino el siervo a decirle, la cena está preparada, la comida está lista, tenemos el banquete listo, y todos empezaron a excusarse porque tenían cosas más importantes que hacer. Y fue lo que pasó con estos muchos o esta multitud, estas personas que fueron convidadas a esta cena o a esta comida, ¿verdad? Que preparó este hombre. En este caso sabemos que él es Dios, ¿verdad? El hombre que hizo la gran cena es Dios y el siervo que fue enviado a convidar, a avisarle a los convidados que estaba preparada, era Jesucristo. ¿Y quiénes eran los convidados? El pueblo de Israel. Esos eran los convidados. El pueblo de Israel. Era lo que Dios quería que primeramente se arrepintieran y aceptaran el mensaje. Dios sabía que no lo iban a aceptar. Dios sabía lo que iba a pasar. Ya está, eso estaba escrito. Jesús tenía que morir en una cruz, iba a ser negado. Todo estaba escrito, todo estaba profetizado. Pero Dios esperaba que los corazones de muchos se arrepintieran. Y realmente no fue así, pues, por lo menos al principio. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ya que los convidados no querían entrar, no tomaron en cuenta la invitación del Señor, del padre de familia, ya que ellos no quisieron ir a esa gran cena. Entonces el padre de familia, el que convidó, dice, bueno, entonces anda por las calles, por las plazas y busca a los que no están convidados o no fueron convidados. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran esos? Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Lo mismo que Jesús dijo en el versículo, ¿dónde está? En el versículo, se me perdió. El 12. El 12, versículo 12 del capítulo 14. ¿A quiénes invitan? A los pobres, a los cojos, a los mancos y a los ciegos.
¿Por qué los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos? Fíjense que cuando un señor, por lo menos en la sociedad judía, hacía una comida, normalmente siempre, como dije antes, ellos se convidaban a las personas que tenían que ver con la clase social de la persona que estaba convidando. Pero como estos hombres no quisieron, o estas personas no quisieron aceptar la invitación y pusieron excusas para no ir a la gran cena, el Señor decidió invitar a las personas que no invitó, que llamó a las personas que no llamó, que no invitó. Y estas personas, que son los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, son personas que no están acostumbrados a ir a una gran cena, a un banquete, en una casa de una persona que tiene bienes materiales o está cómoda, ¿verdad? Como el caso de este señor que invitó a unas personas a la gran cena. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. No era costumbre que los pobres, los ciegos, los mancos, los cojos fueran a este tipo de eventos. Yo me imagino que esas personas en esa condición se sentían mal yendo a un sitio así de tanta categoría, vamos a decirlo así, donde no están acostumbrados. Cuando él le dice fuérzalos a entrar, no es que los obligaba a entrar, porque nadie puede entrar a un sitio obligado. Tú no puedes entrar al reino de Dios obligado. Yo no te puedo agarrar a ti a juro y bautizarte. Tú tienes que hacerlo voluntariamente. Cuando dice fuérzalos a entrar, es convéncelos de que vengan. ¿Por qué? Porque si yo soy pobre, soy ciego, soy cojo, soy manco, a mí me da pena ir a casa de una persona rica a un banquete. Yo no me siento bien, no me sentiría bien haciendo eso, porque hasta no era correcto, no era lo que se practicaba. Entonces tú tienes que convencer a las personas que no son invitados a que vayan también a la cena, porque el Señor, el que hizo la gran cena, los está invitando también. Y es lo que Dios hace. Aquí yo creo que Jesucristo, cuando habla de esto, él se está refiriendo que los invitados eran el pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel no quiso, entonces ¿a quiénes voy a buscar ahora para que entren a la gran cena? A los que no son pueblo de Israel, a los que eran rechazados, a los que eran excluidos, como el caso de la mujer sirofenicia o la mujer cananea, ¿verdad? Que Jesús mismo le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos y darle los perrillos, porque era cananea, no era judía. Eran rechazados, eran excluidos del pueblo de Dios. Pero ya Jesús los está incluyendo. Como el pueblo de Israel rechazó, entonces vengan ustedes y entren a la gran cena. Y Dios nos convence de que nadie, ¿cómo lo digo? Que todos tenemos la posibilidad de entrar al reino de Dios. O sea, nadie está excluido. Todos podemos entrar. Hay personas que de repente se sienten mal por su condición pecadora. Dicen: no, es que Dios a mí no me va a perdonar todo lo que yo hice. O yo me porté muy mal durante toda mi vida. Yo no creo que Dios me perdone. Y Dios no actúa de esa manera. Al contrario, Él acepta a todos, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a todos los recibe. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Dios acepta a todos. Como este señor que hizo la gran cena, como no vinieron los convidados, entonces aceptó a todos los que vinieran, los que pudieran entrar a la cena, porque estaba preparada y tenía que llenarse la casa. Entonces había que convencerlos, había que forzarlos a entrar, o sea, había que convencerlos de que podían entrar a la gran cena. Y eso también es trabajo que tenemos que hacer nosotros. Hay muchas personas que no se sienten dignos de entrar en el reino de Dios, de ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por su vida pasada, por lo que hayan hecho, por lo que hayan sufrido, por la situación que hayan vivido. Pero nosotros tenemos el deber de convencerlos de que nadie es digno, de que nadie es digno. Nosotros somos justificados por Cristo. Cristo nos justifica. Por gracia somos salvos, ¿verdad? Por gracia somos salvos. O sea que nadie es más, o sea, hay gente que comete pecados más graves que otros, pero todos somos pecadores y para Dios pecado es pecado, ¿verdad?
y todos podemos obtener el perdón de Dios si recibimos o queremos recibir ese perdón, cuando aceptamos y hacemos la voluntad de Dios. Entonces dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces los que fueron convidados no van a gustar mi cena. ¿Por qué? Porque no aceptaron, pusieron excusas, tenían cosas más importantes que hacer antes que ir a esa cena que el Señor les había preparado. Y Dios tiene un banquete para cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos poner excusas. Ni las cosas materiales, ni nuestro trabajo, ni la familia puede separarnos de lo que es más importante, de lo primero. Jesús debe ser primero en nuestra vida siempre. Dios debe estar primeramente en nuestras vidas. No podemos dejarlo en segundo lugar. Siempre debe estar en primer lugar en nuestras vidas. A pesar de cualquier situación que podamos vivir, por tener a Cristo en primer lugar en nuestras vidas, por ser rechazado, por recibir burlas o por lo que sea, no debemos tener a Jesús en segundo lugar, sino siempre en primer lugar. Nada puede apartarnos del amor de Cristo, como decía el apóstol Pedro, creo que era: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, ¿verdad? Pablo fue. Pablo, el apóstol Pablo. ¿Quién me apartará? Nadie me puede apartar. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo Jesús. Romanos 8. Gracias, hermano. Romanos 8. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Entonces, ese es, ¿algún comentario? ¿Preguntas? Yo. Hermana. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Lisbeth Gutiérrez. Así es. Pienso que aquí nuestro Señor nos está haciendo un llamado a la humildad. Desde que entra aquí a la casa del gobernante y comienza a sanar un día de reposo. No solamente sabemos que nuestro Señor cuando sanaba de alguna enfermedad, Él también le perdonaba sus pecados. Porque para nuestro Dios lo importante es eso. No tanto nuestra condición física, si tenemos alguna incapacidad o alguna condición, lo que Dios realmente le importa es que nuestro corazón esté circuncidado, que nuestro corazón tenga inscrita la ley, y cuando Dios, no solamente de sabernos la palabra de Dios, sino que la guardemos y por ende la practiquemos. Entonces, siempre desde que Él le dice, y en el verso 9, cuando estaban en las bodas, y viniendo a Él y te convidó a ti y a Él, te diga, da lugar a esto, y entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Ahí está haciendo otro llamado a la humildad, ¿no? Y eso, bueno, acá en una boda, ¿no? Pero nosotros en el día a día, cuando estamos con nuestros hermanos, cuando estamos en cualquier situación, cómo es nuestro comportamiento, cómo son nuestras palabras. Dice nuestro Dios que lo que hay en el corazón, eso habla la boca. Entonces, esa es la primera evidencia. ¿Cómo me expreso? ¿Cómo, si soy yo, o estoy tratando siempre de hacer sentir bien a mi prójimo, a ayudarle, a atenderle? Y me gusta, en estos días casi nunca leo Levítico, ¿no? Porque a veces nosotros, como vemos que las cosas están en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento, a veces como que no le prestamos mucha atención, pero últimamente me ha gustado leer por ahí, ¿no? Y en Levítico, capítulo 19, habla sobre el amor al prójimo. Y bueno, aparece una cantidad de situaciones de la vida de aquel entonces, los judíos, los hebreos y eso. Y habla mucho de las viudas, ¿verdad? Del que era ciego,
entre eso mencionan, no le vas a poner el pie al ciego, harás misericordia con la viuda, con el que tiene, ¿verdad?, alguna condición. ¿Por qué? Porque son personas que sufren, que se adolecen, se sienten solas, se sienten lastimadas. Y la condición social de no poderse desenvolver, el que no oye, el que no ve bien, no la pasan bien, no la pasamos bien, ¿verdad? Entonces, ya tienen una vida, ¿verdad?, bastante cuesta arriba, y como para, ¿sabes?, ponerle el pie y no hacerle justicia, ¿no? Vemos también una parábola de la vida persistente, también de que se acerca al juez injusto y él tiene, pues, de tanta insistencia, que él no temía a Dios, pero de tanto que le insistió, él le hizo justicia. Pero las viudas y las personas que tienen alguna condición, que no ven o que no pueden caminar, sufren mucho. Y aquí también está haciendo un llamado a la humildad, de que no excusarse, y bueno, trayéndolo a nuestros tiempos, no es que yo no tengo tiempo, yo, no sé, con la hospitalidad no tengo espacio en mi casa, no tengo suficiente alimento en mi nevera, qué sé yo, tantas cosas que nosotros podemos excusar para no hacer el bien y no cumplir así con lo que Dios nos manda. El estudiar la palabra. ¿Qué hago primero? Voy, hago tantas otras cosas y después estudio la palabra de Dios. Primero voy, hago tantas otras cosas y después oro. Y hablando de ir al antiguo pacto, qué bonito era cuando los judíos hacían las cosas bien, porque ellos tenían su jornada laboral y aquel que oraba por lo mínimo 3 veces al día, y ellos veían que era la hora, no sé, novena, no sé, las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde, ellos dejaban y paraban de lo que estaban haciendo y se iban a orar. Y nosotros estamos orando así. O estamos orando y nos estamos quedando dormidos antes de la noche. Bueno, más, lo digo más por mí, ¿no? Y es de reflexionar, ¿no? De que nosotros seamos humildes, de reconocer que Dios tiene el control, de que Dios lo es todo y nosotros no somos nada. Bueno, ese era mi comentario, gracias. Dios los bendiga. Hermano. Hermano Linares, Roberto, tiene la mano levantada hace rato. Hola, Dios les bendiga, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Sí, estoy un poco analizando la lectura bíblica y está bien bonito el estudio, hermano, y veo que al pueblo de Israel, basado en lo que esta parábola, le pasó como las caricaturas, ¿verdad? Yo creo que muchos hemos visto el conejo y la tortuga, donde apuestan una carrera y siempre llegaba más primero la tortuga que el conejo. Y esto hablando un poco de lo que Jesús comentaba, ¿no? En relación a los pobres, a los cojos y a los sordos, a los mudos. Me vino a la mente lo que es el arrebatamiento del reino de los cielos, que estas personas que no pueden inmovilizarse, estos fueron los primeros que arrebataron el reino de los cielos. Y miramos en Mateo capítulo 11, versículo 5, cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar que si realmente era el Hijo de Dios. Entonces Jesús le mandó la respuesta: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces miramos
que estos que supuestamente cumplen el papel de tortuga iban adelante de los que podían andar, de los que podían ver, de los que podían estar sanos, de los que podían oír, de los que estaban vivos. Y porque tenían ese privilegio de atesorar el evangelio. También miramos aquí en Mateo capítulo 21, 31, donde esta otra parábola dice 21, 31 de Mateo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero de los dos convidados, de los dos hijos que invitó el padre a trabajar a trabajar la tierra. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y miramos también aquí cómo toman la delantera personas muy pecadoras, publicanos y rameras, y en comparación con las personas que tenían una buena ética moral supuestamente en ese entonces cuando tuvo Jesús en la tierra. Estaban mejores los publicanos y las rameras porque estos sí se arrepentían y aceptaban a Jesús como su Salvador. Y por último el comentario de mi hermano es el que también termina con una cena. Es el Apocalipsis, y este es referencia a quiénes son los pobres y quiénes son los ricos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Y siempre termina con una cena en el 20. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo y sé pues celoso y arrepiéntate. Y el 20 que termina con una cena que todos lo conocemos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Creo que no hay mucho que comentar con la lectura que acabo de leer. Que Dios les bendiga. Amén. Tu hermano Iván, creo que quería comentar algo también. Hermano, como usted Después la hermana Gladys. Como usted explicaba anteriormente y luego la hermana, está bien claro que la parábola ilustra que Dios envió para el pueblo judío y después al pueblo gentil. Pero si analizamos el versículo 24, a mí me estaba pensando ahorita cómo cierra con esta parábola con mucha serie. Muy serio, pues ahí en ese versículo es bien categórico. Pues ninguno de mis primeros invitados a los judíos probará ni una migaja de mi banquete. Entonces, prácticamente ahí le está diciendo, como ustedes no quisieron, pues no van a tener la oportunidad. Entonces, prácticamente ahí hace como, si usted ve, hace como una especie de sentencia para los judíos. Así es. Hermana Gladys. Gracias, hermano, y el hermano Iván me quitó mi respuesta. Ajá. Porque vemos la sombra del privilegio para el pueblo de Dios, porque él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y el banquete, ¿verdad? La parábola pues ilustra que era para los grandes, los más cercanos, y que más que para el pueblo judío, el pueblo de Dios, sus escogidos, que el Señor dice que los recogió, que los protegió, y al llamar a todos los pobres, es como llamar a los gentiles. Entonces, y ahora pues nosotros tenemos ese privilegio, que el Señor nos dio la entrada como gentiles. Entonces, una gran parábola, porque
el Señor da a conocer que la entrada es para todos y que pues no es tanto tienes, tanto vales, sino es el privilegio que el Señor nos ha llamado. Muy lindo mensaje, hermano. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, hermanita. ¿Alguien más tiene comentarios, preguntas, quejas? Hermana Alex, hermano Roberto. Bueno, Hermano querido. no es rapidito, hermano Roberto. Primeramente, de verdad, gracias por estos estudios. Excelente la manera que los expone, porque lo haces de una manera muy sencilla y pues lo que nos dejas es animado, pues animado y con pocas cosas que decir, porque prácticamente pues de la manera como lo expones, pues uno ve esa hermosura de la palabra. Eso era todo. ¿Cuál sería la aplicación práctica para nosotros de esta historia? Aplicaciones para nosotros. El contexto. Dime, hermano. No poner excusa, hermano. Exactamente. No excusarse. O sea, que nada nos aparte, como decía el apóstol Pablo, que nada nos aparte del amor de Dios. Que nada nos aparte del amor de Dios. Nada, nada. No puede haber nada en este mundo que nos aparte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Ni los bienes materiales, ni las ocupaciones de esta vida, ni la propia familia nos puede apartar. Nadie. Nada nos puede apartar. Dios es primero siempre, debe ser primero siempre en nuestras vidas, en todo momento. Una aplicación, hermano, es que, o sea, el problema de esta gente, de los importantes, ¿no? Es que no valorizan la bendición de Dios que Dios está proveyendo. O sea, no lo valorizan. El problema del pueblo de Israel desde un principio fue así con Jacobo y Esaú. Esaú despreció la herencia, despreció lo que Dios le había dado para que él recibiera como herencia. Y nosotros despreciamos la salvación. ¿Vale? Si despreciamos la salvación, pues se la va a dar a nosotros. Exactamente no es. Y eso lo vemos en nuestra vida, el condenado materialismo en el cual estamos viviendo, donde todo lo que buscamos es los bienes materiales, nos hace que no nos interese. ¿Para qué vamos a ir al cielo si ya tenemos todo lo que necesitamos aquí? Casa, comida, carro, gasolina, televisión, programas, entretenimiento, ¿verdad? Todo lo que queremos está aquí al alcance. ¿Para qué queremos ir al cielo? Y eso es lo que está pasando. Por eso los templos y los lugares de adoración religiosa están vacíos. La gente no está reuniéndose, la gente no va. Hoy en día, ya por primera vez en los censos aquí de Estados Unidos salió que ya es menos de la mitad los que creen en Dios. 50% de la población es atea. Eso es tremendo cuando te pones a pensar. Eso es tremendo. Ya no hay necesidad de Dios. Es una aplicación aquí. Hermano. Dígame, hermano. Yo creo que es una exhortación bien clara para que vivamos una vida para Dios. Pues creo que estamos en el último, a pesar de que la palabra está predicando cada día, pero también tenemos que darnos cuenta que la maldad avanza sobre la tierra y tenemos que estar preparados para lo que venga, pero que nuestra misión es hablar de la palabra. Amén. Así es. Así es. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya son las 21. Hermano Pedro, ¿va a decir algo?
Hermano querido. Hermano querido, mira, he tenido mucha interrupción con el audio de la señal. Ajá. Y he podido escuchar ahí algunas partes. Ok. Pero, bueno, sí, bueno, aprendiendo mucho. Y me llama mucho la atención la repetición, cómo repite en parte lo que fue el pasaje anterior del 1 al 14, y en este caso, con lo que estamos viendo hoy, pues del 15 al 24, pues, me llama eso la atención. Del 15 al 24 es como una ampliación mayor de lo que dice el 1 al 14. Estaba aquí pues pensando y revisando, ¿no? Refiriéndose a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Lo menciona tanto en el versículo 13, de lo que estudié ayer, me imagino, ¿verdad? Y lo menciona hoy en el 21. Pareciera pues que el reino de Dios está más reservado para ese tipo de condición de pobreza, en espíritu, por supuesto, y a la enfermedad, reconocer la condición de enfermedad e incapacidad, en este caso mancos, cojos y ciegos. Y, o sea, me llama eso la atención. Necesitamos reconocer la enfermedad, que es en este caso el pecado. El pecado trabaja y hace daño y estragos, pero hay solución, hay solución. Pero los orgullosos, en este caso, no reconocen esa condición, esa enfermedad que daña, que destruye y separa de Dios. Simplemente pues tratando de pensar un poquito en eso, humildad y humillación. Así es. Sí, recordar que esas enseñanzas las está dando en casa de un gobernante que es fariseo. O sea, puros fariseos que estaban ahí, puros judíos fariseos. Y entonces, yo imagino que era como dándole una oportunidad a ellos de que cambiaran su mente, cambiaran su corazón. Pero realmente no fue así. O sea, Jesús siempre le dio oportunidad a ellos para que reflexionaran y cambiaran, y no fue así. Y bueno, y mientras hay vida y esperanza. Y vemos ya en Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica, muchos de ellos se arrepintieron. Muchos de los que, de repente no los que estaban en esta comida, en esta cena, pero sí muchos judíos que estaban en la fiesta de Pentecostés recibieron el mensaje y se arrepintieron, y se bautizaron como 3,000 ese día, y después 5,000 más. O sea que muchos de ellos realmente recibieron el mensaje, recibieron y se arrepintieron. El problema eran los líderes religiosos, el problema eran los líderes que no querían aceptar, no querían perder sus privilegios y su reputación, o sea, perder su autoridad, no reputación, su autoridad y privilegios que tenían ante la sociedad. Y eso era lo que más cuidaban ellos. Por eso Cristo habla de las cosas del mundo, o sea, el mundo no importa. O sea, la recompensa no la busca de los hombres, busca la de Dios. O sea, ahí es donde buscamos nosotros recompensas. O sea, el mundo pasa, el mundo va a pasar. O sea, por más cosas que tú puedas conseguir en el mundo, por más comodidades y bienes que tengas en el mundo, eso va a quedar aquí todo. O sea, al final nos queda Dios solamente. Nos queda la vida eterna o la condenación eterna. Y eso es lo que nos debe preocupar siempre, y lo que trataba Jesús de enseñarle a ellos. O sea, que el mundo es esto, el mundo pasa, el mundo va a pasar. Y todos vamos a pasar de este mundo y vamos a pasar a otro mundo que va a ser eterno, y eso es lo que nos debe tener siempre la mirada puesta en ese mundo eterno, esa eternidad que nos espera después de esta vida. Y es lo que trataba de enseñarle a ellos. Hermano querido, dígame. También me llama la atención la explicación del término fuerza a los entrar. Ajá. Realmente, gracias a Dios, estoy entendiendo mejor. Significa en este caso convencerlos que vengan. Me llamó eso mucho la atención, persuadirlos y convencerlos por la condición de ellos de sentirse indignos. No sentirse digno de ir a una comida de ese nivel. Yo creo que, hermano, yo creo que forzarlos a entrar es porque
Bueno, miramos a Jesús cuando curó aquel que estaba esperando que el lago, estaba esperando ser sano, ¿va? Y llegó Jesús y lo sanó, estaba esperando que se moviera el agua en el estanque. Es una manera de cómo lo esforzó para recibir el reino de los cielos. Y esforzar también podemos ver de que, por ejemplo, dentro de la iglesia del Señor hemos visto a personas que no pueden caminar, no pueden moverse, y de alguna forma, alguna alternativa, el anciano de una iglesia busca manera cómo llevarlo a las aguas bautismarle. Bueno, Hasta que se logra bautizar. Si hay que cargar a una persona, hay que hacer un esfuerzo, lógico. Pero aquí dice, fuérzalos a entrar, o sea, fuérzalos a entrar, o sea, fuérzalos significa convéncelos de que entren, o sea, que no tengan miedo de entrar, que ellos también pueden ser dignos de participar de esa gran comida, de esa gran cena. Parece que tiene que ver con insistir, hermano. Inclusión. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Si no, bueno, vamos a hacer una oración para terminar este estudio. El hermano Roberto, si quiere puede parar la grabación. Y si quieren